quiero que oremos esta noche para poner en manos de Dios este tiempo y que sea Él, su Espíritu Santo, que nos hable a cada uno de nosotros y nos deje una palabra que sea de bendición para nuestras vidas, primeramente para nosotros como esposos, pero también para nuestros hijos y para nuestras generaciones. Así que quiero orar esta noche. Padre, te damos gracias por este día que tú, Señor, nos has convocado, porque tienes una palabra de vida, una palabra de bendición y quizás en muchos casos una palabra de libertad para cada uno de nosotros, Señor. Agradecemos este tiempo, Espíritu Santo, y toma el control de todo lo que vamos a hablar y vamos a estar platicando esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues quiero retomar un poquitín lo que el mes pasado estuvimos platicando y quiero recordar esos 4 pilares, si se recuerdan que vimos, y si no estuviste la clase pasada, pues en nuestro canal de YouTube está la clase, y vimos 4 pilares que sostenían nuestro matrimonio para que nuestro matrimonio fuera bendecido, ¿sí? Y esos pilares son el principio de separación, de permanencia y el principio de unidad, ¿sí? Así que también quiero comentar algo, que un pilar es un soporte que sostiene algo, ¿sí? Eso es lo que es un pilar. Ahora, esta noche queremos platicar con ustedes, Juanita y yo, acerca de el propósito de Dios para el matrimonio. Es decir, para cada uno de nosotros, como parejas que estamos aquí reunidos, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio? Y yo creo que muchas veces nos hemos preguntado cada uno de nosotros, a lo mejor de otra forma, y le hemos dicho: Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes en mí? Y ahora lo que queremos hacer es: Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes para nuestro matrimonio, como pareja, como familia? Y también quiero hacerte mención que un propósito es un objetivo que pretende alcanzar, ¿sí? ¿Alcanzar qué? Alcanzar algo, ¿sí? Ese es un propósito, es un objetivo que se pretende alcanzar. Entonces, pues Dios quiere mostrarnos ese objetivo que quiere que alcancemos cada uno de nosotros a través de nuestro matrimonio. Y quiero presentar mi pantalla, quiero compartir con ustedes esta... déjenme por acá. Sí, sí. Quiero compartir esta imagen también que... Bueno, pues ese es el tema de esta noche, ¿sí? El propósito de Dios para mi matrimonio. Y quiero leerles este versículo que está en Génesis, capítulo 1, verso 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Es un versículo que creo que bastante ya lo conocemos. Y bueno, esta noche estamos ahí remarcando 2 puntos, dice: a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así es, dice que Dios fue el creador del matrimonio. Fue idea de Dios crear el matrimonio. Dice, hagamos al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a mi imagen. No, dijo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dice que sea igual que nosotros. O sea, Dios quiere que el matrimonio lo refleje a Él, refleje a esa semejanza. Y dice, ¿y quiénes eran ellos? Porque hablaba en plural, no hablaba a mi imagen, sino decía a nuestra imagen, dice. ¿Y quiénes eran ellos? Que tenían poder, porque crearon al hombre a su imagen y a su semejanza. Era la Trinidad, eran los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Crearon el matrimonio.
Ellos tienen el poder de crear, dice, solo Dios es el que tiene el poder de crear las cosas y creó el matrimonio. El matrimonio lo creó Dios, no lo creó la sociedad, no lo creó el hombre. Era con el único propósito que reflejemos la imagen de Dios, la semejanza, una relación, así como la de la Trinidad, que el matrimonio fuera esa relación igualita, parecida, muy parecida al concepto Dios, a esa semejanza. Eso es lo que Dios quiere. Entonces tenemos que parecernos a la Trinidad. Ahora, algo de lo que es el matrimonio y lo que Dios quiso reflejar a través de él es el mismo. Fíjense, es algo que también tenemos que ver. El matrimonio es el lugar donde Dios se ve reflejado, ¿sí? Es donde Él puede ser reflejado. El matrimonio es algo muy importante que a lo mejor yo no lo entendía, pero cuando Dios nos habla, podemos ver y entender lo importante que es para Dios el matrimonio, ¿sí? Porque el matrimonio es un pilar importante de la sociedad en la que hoy vivimos, ¿sí? Hemos visto que el concepto de matrimonio día a día se va degradando, se va perdiendo, se le va tomando menos importancia, pero en tiempos no muy antiguos, el matrimonio era muy importante en la sociedad. Era una base importante que definía y hemos visto que hoy el matrimonio se va degradando, va tomando otra idea, otro concepto, ¿no? Si nos va bien, pues ya la hicimos. Y si nos va mal, nos divorciamos. Últimamente hemos visto cómo se levantan ciertos sectores de la sociedad para presionar de que es bueno que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, ¿no? Y a veces como parte de esa sociedad, llegamos muchas veces a ser influidos en decir, bueno, puede ser que sí sea, ¿no? O sea, hasta llegar a pensar, ¿no? Puede ser que sí sea un poco, verdad que se puede, ¿no? Y empezamos a aceptar cosas que realmente no son, ¿no? Entonces, pues queremos esta noche, si el tiempo nos los permite, queremos hablar de esos tres propósitos que Dios tiene para el matrimonio, ¿sí? Y que nuestro matrimonio quede sellado con esa verdad, la verdad de lo que Dios quiere reflejar para cada uno de nosotros. Y el primer propósito dice que refleje la imagen de Dios, a su imagen de Dios. ¿Y cuál es esa imagen? Es como ese espejo, cuando dice, nos vemos y es igualito, ¿verdad? El espejo a nuestra imagen. O cuando nuestro hijo dice, se parece igualito a su papá. Igualito, el mismo, hasta cómo come, cómo habla, el acento, hasta de guapo, igual se parece. Eso Dios es lo que quiere a esa imagen. ¿Y cuál es la imagen? Pues lo físico. Dice que así como es Dios, como es Jesús, esa imagen de siervo, de humildad, de paciente y muchas características que pueden haber esa imagen. Y dice también a esa semejanza, a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál es la semejanza? Dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Misericordiosos, amorosos, un Dios perdonador. Y a veces en el matrimonio no reflejamos esas características. En el matrimonio dices, újule, me la hizo, me la tiene que pagar. No lo perdono, no soy cariñosa, no soy amorosa, porque hay una situación que tenemos que arreglar. Entonces Dios dice, a mi imagen y a nuestra semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Como matrimonios, Dios quiere que nosotros reflejemos a Él en la tierra, su rostro, lo que Él es. Sí, que seamos un espejo que refleja el rostro de Dios. No hay ningún ser humano de manera individual que pueda reflejar a Dios, que pueda reflejar su rostro, sino que Él usa el matrimonio para poder reflejar
esas características que son de Dios, como lo comentaba Juanita, esa gracia, ese amor, ese Dios perdonador, ¿sí? Y la mejor forma que usa Dios, pues son los matrimonios, ¿sí? Nosotros somos quien vamos a reflejar a Dios, ¿sí? A través de lo que podemos expresar con nuestro matrimonio. Es ahí donde toma mucha importancia y mucha relevancia la manera como yo trato a mi esposa, la manera como ella me trata a mí, la manera como tratamos a nuestros hijos, porque eso lo reflejamos en la sociedad y en las personas que nos conocen. ¿Te ha llegado a suceder que cuando conoces a una persona, sin que tú la trates, sin que tú la puedas Conocer más. conocer más, simplemente a veces con lo que tú puedes ver en una primera impresión, pues puedes tener una referencia de quién es esa persona? La forma de hablar, la forma de mirar, la forma del acento de su voz, ¿no? Tú puedes saber si esa persona es amable, cariñosa, áspera, dura, ¿sí? ¿Cómo es esa persona? ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestro matrimonio también sucede lo mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos llegado a entrar en un conflicto, ¿sí? Y ese conflicto nos dura, ¿sí? No solamente en nuestra casa, ¿no? Sino nos dura en el trabajo, ¿sí? O nos dura en la escuela con nuestros hijos y mantenemos a veces por un largo tiempo un problema, ¿sí? Que no podemos arreglar. En ese momento no estamos reflejando lo que es Dios. En ese momento dejamos de reflejar a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues no tenemos esa característica de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a mencionar algunos aspectos, ¿sí? Con lo que aún batallamos, como lo que ahorita comentábamos, ¿no? En nuestro matrimonio, ¿sí? A veces no tenemos la sabiduría para poder arreglar un problema matrimonial, un asunto entre familia, un asunto con nuestros hijos, un asunto con nuestro trabajo. Batallamos todavía con esas partes, ¿no? Sí. Este, hay situaciones que a veces son obstáculos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque llevamos una doble vida. Y no quiere decir que pues sea pecado, situaciones que una doble vida, dices, ay, Una mujer, o otra otra adulterio. esposa, o ando en adulterio. O sea, no, una doble vida puede ser que somos en casa de una forma y fuera ya somos O otras en la personas, iglesia. o en la iglesia, en la congregación, somos en casa, hablamos con una autoridad, dice con una autoridad de ley y no con una autoridad de misericordia y de gracia, como es Jesús, como el carácter misericordioso. Somos a lo mejor un poquito violentos, hay maltratos, hay falta de honra con la esposa, no le doy su lugar al esposo, viceversa, al esposo y a la esposa, no le damos su lugar. Dice, falta también de amor, la falta de confianza, constantes mentiras, situaciones que se van metiendo en nuestras vidas, hace ser una doble vida. Porque pone aquí en la iglesia somos, pero si bien misericordiosos, alzamos las manos, alabamos y en casa decía Benjamín en el Congreso, cuando te sacas los zapatos y te pones las pantuflas, te sueltas las chanclas, somos otras personas. Entonces, esa doble vida tiene muchas consecuencias dentro del matrimonio. Considerando lo que platicábamos, no reflejamos a Dios. No reflejamos lo que decimos que somos. Todos nosotros hemos pasado por una transformación de ser nuevas personas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, pero muchas veces seguimos viviendo en ese viejo hombre que es violento, ¿no? Que es agresivo, que muchas veces pues, trata las cosas con mentira o encubrir ciertas cosas, o viceversa, o la mujer también reacciona conforme la tratan, ¿no? Dice, bueno, tú me tratas así, yo también te voy a tratar de esa manera. Y por eso decía Juanita, ¿sabes qué? Tratamos al matrimonio conforme a la ley de Moisés, rígida, estricta, y nunca aplicamos la gracia que Jesús nos expresa, ¿no?
de ese amor, de ser cariñosos, de ser bondadosos, de ser perdonadores. Muchas veces tratamos, reaccionamos conforme a nuestro coraje, nuestra ira, ¿sí? De manera violenta. Adelante. También queremos, actuamos de una manera, queremos justicia para actuar de esa manera justa. Queremos que se nos trate con justicia para que actuemos de esa misma forma. Y eso sucede siempre en el matrimonio. A lo mejor nos enojamos y ya no estoy siendo justa. Le tengo que dar de comer, lo tengo que atender y le digo, bueno, ahí está la comida, caliéntatela tú. Ya no me siento con él, ya no le sirvo la comida, porque ya no quiero ser justa. Y lo que decíamos, a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahí ya no estamos siendo conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Ya estamos siendo injustas, pero dice que Dios actúa siempre. Las enseñanzas de Jesús siempre fue, no había justicia en la vida de Jesús, siempre eran injustos con él, lo querían matar, lo asediaban, pero él siempre nos enseñó a ser justos. Jesús siempre vivió en justicia. A él le hacían injusticia, pero ese no es el evangelio que él nos ha enseñado, es ser justos delante de Dios, misericordiosos, y vamos a ver la respuesta de la otra persona. Si yo soy misericordiosa, soy amable y hay justicia en mi vida, pues la persona va a reaccionar y se van a arreglar las situaciones. Ya no va a seguir habiendo fricciones. Pues el reflejar a Dios en nuestro matrimonio debe ser un estilo de vida, así como también amar a mi esposa, honrar a mi esposa, bendecir a mi esposa, preocuparme por mi esposa. Tiene que ser un estilo de vida en el día a día. Todos los días yo tengo que esforzarme por darle la honra y el honor a mi esposa, en todo momento y en todo lugar, donde yo me encuentre, en el trabajo, en el transporte, en la calle, en mi casa. ¿Sí? Donde quiera que yo me encuentre, debo de honrar a mi esposa y poner ese lugar de honra a ella, porque ella no me ve, no ve cuando yo estoy en el teléfono, ¿no? Cuando yo estoy quizá metido en otras cosas que no agradan a Dios, pero desde este momento yo estoy honrando a mi esposa, cuando yo me limito a hacer cosas que no debo de hacer. Estoy siendo leal con ella. Y leíamos un versículo que dice que honroso es el matrimonio y sin mancilla, o sea, sin adulterio, sin engaños, ¿no? Entonces yo tengo que preocuparme por honrar a mi esposa, porque si yo lo hago de esa manera, estoy reflejando a Dios en mi matrimonio. Entonces es muy importante que como esposos mutuamente nos estemos honrando y respetando el uno al otro y no actuar conforme a lo que, pues ella me hizo esto, yo le hago lo otro, ¿no? Entonces ella me trató así, yo la trato así. No es la forma como Dios nos enseña que tenemos que llevar a cabo nuestro matrimonio. Y también el resultado del matrimonio van a ser los hijos. Dice que la manera más efectiva que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios es viendo nuestro matrimonio en casa. Ahí empieza el primer cambio misionero. Tu primer ministerio empieza en casa, con nuestros hijos. Ellos van a ver mucho de cómo papá y mamá se aman, cómo papá y mamá se llevan, cómo platican, cómo se ponen de acuerdo. Y de esa manera hemos visto y estamos convencidos que ahí aprenden nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si vemos que papá y mamá se aman, ellos van a querer casarse, ellos van a querer formar una familia, ellos van a decir, sí, cuando yo sea a grande quiero ser como mi papá, porque mi papá ama a mi mamá, nos ama a nosotros, la honra, la respeta. Son dos cosas diferentes. A veces está la mamá de mi suegra, que a veces dice, es que está la suegra y todavía el vínculo, acuérdense que ya hubo separación. Uno de los pilares que hablamos, separación, el vínculo. La suegra aquí ya no figura, los suegros aquí ya no, o sea, somos matrimonio, dos y Dios en nosotros, el cordón de tres dobleces. Ya debe de haber una separación. No es que ya no honres a tu mamá, no es que ya no honres a tu papá.
es que ya hay una separación, ya es un matrimonio, nos vamos a poner de acuerdo. Claro que se le honra a los suegros, claro que se les da el honor y se les da el lugar, pero siempre separando los tiempos y los momentos. Los hijos los van a ver, en eso se van a reproducir. ¿Cuántos de nosotros hemos anhelado ver a nuestros hijos, hemos anhelado querer ver a nuestros hijos sirviendo en un ministerio, amando a Dios, honrándolo? Y pensamos muchas veces que esta parte la tiene que ser la iglesia, ¿no? Que su maestro le enseñe, que su maestro, que su consejero le diga dónde va a servir. Pero eso no es así. Todo empieza desde casa, desde el matrimonio, desde lo que ellos ven. Somos una inspiración, ¿sí? Si queremos que ellos amen a Dios, tienen que ver que nosotros nos amamos, porque somos el reflejo de Dios. Acuérdense, si ellos quieren que, si quisiéramos que ellos tuvieran un encuentro con Cristo, primero tienen que ver que nosotros nos amamos, porque ellos van a conocer a Dios a través de nosotros, no lo van a conocer a través de su consejero. Claro que es una buena persona que los orienta, pero nosotros somos una parte importante de nuestros hijos. Lo que ellos ven en nuestro matrimonio los va a marcar para toda su vida. Los va a llevar a tomar decisiones, los va a llevar a quizás a irse de casa, a abandonar el matrimonio porque están aburridos, están fastidiados de ver a mamá y a papá en problemas, en situaciones, en mentiras y X situaciones. Entonces, es algo que debemos de preocuparnos todos nosotros, porque depende de nosotros el futuro también de nuestros hijos. Y es bien importante analizar todos estos puntos y si hay áreas en nuestra vida con el esposo, con los hijos, hay que arreglarlas, porque dice también que esas áreas, si no las arreglamos, son estorbos, van a impedir primeramente al padre de familia, al papá, que avance, que sea prosperado. Se estanca, no hay bendición. Podemos ver y a veces dices, pero si yo soy una persona que diezma, soy una persona que da ofrendas, soy una persona servidora, soy una persona que está atenta siempre cuando necesitan algo en la congregación. Pero acuérdense que tenemos que ser a imagen y a la semejanza de Dios. Igualitos como somos en casita, debemos de ser igualitos en la congregación. Decía, ¿cómo vas a servir en la congregación? No estás sirviendo en estos tiempos. Si ni en tu casa estás sirviendo, ahorita hay más trabajo, más, más chamba en casa con toda esta pandemia. Se tiene que hacer desayuno, comida y cena y a veces no contribuimos. Entonces, ese es ser un equipo y a veces hay cosas que a veces hablamos en tono muy alto, no somos equipo y hay situaciones que arreglar. Entonces se estanca la bendición y primeramente el que no es bendecido es papá y obviamente los hijos, la esposa, se crea un ambiente muy complicado. En esta pandemia que estamos viviendo, ese es el tipo de situaciones que se están viviendo en casa cuando no nos alineamos a las promesas de Dios, a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 3:7 dice que tenemos que vivir sabiamente con nuestras esposas. Y es algo que tenemos que entender, ¿sí? Vivir sabiamente. A veces tomamos decisiones cuando estamos enojados, arrebatados, molestos, ¿no? Y eso también nos lleva a bloquear lo que Juanita decía, ¿no? Todas las bendiciones se bloquean porque hay algo que no permite que haya una bendición, que venga, dice, porque también dice acá en ese versículo, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Cuando yo no puedo vivir sabiamente con mi esposa, cuando no puedo convivir con ella en mi casa, ¿sí? No estamos hablando en la parte de afuera, es en este lugar, en mi casa, cuando yo no puedo vivir sabiamente con ella, yo tengo un problema. Estoy metido en un problema, porque no puedo vivir dándole honra a Dios, no estoy reflejando a Dios. Y sobre todo es que mis situaciones se encuentran atoradas, mis oraciones se encuentran atoradas, no suben, hay un conflicto, ¿sí? No tengo esa bendición, porque muchas veces te ha pasado que trabajas y trabajas y trabajas y parece
que no sales de tus deudas, que sigues metido en la misma situación y no avanzas y no avanzas y no avanzas y parece que esto no tiene un fin, pues eso, algo está pasando acá. Hay que revisar nuestro matrimonio, hay que revisar mi vida matrimonial con mi esposa. ¿Qué tengo que arreglar? ¿No? Muchas veces yo también le he comentado a Juanita, ven, vamos a platicar. Dime, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué hice mal? ¿No? Ahora, ¿qué tengo que corregir? ¿No? Entonces, ponernos de acuerdo, ¿sí? Poder corregir lo que está mal y aprender a escuchar lo que mi esposa me dice. Eso es muy importante. Que yo pueda escuchar, que yo me dé un tiempo para poder escuchar sus necesidades, sus peticiones y comprometerme a esforzarme para que pueda ser suplidas sus necesidades y tener esa actitud de poder suplir lo que ella necesita. Porque yo sé que si ella está bien, yo estoy bien y mis hijos están bien. Entonces, en verdad que hemos pasado un tiempo padrísimo con ustedes esta noche. El tiempo no perdona, el Zoom tampoco, ¿sí? Les habíamos dicho que habían 3 propósitos, les hemos explicado uno, pero bueno, habrá tiempo para que sigamos charlando en esa misma sentir. Esperamos que sea una bendición para su familia. Si ustedes están pasando por momentos difíciles en sus matrimonios, aquí hay muchos consejeros que ustedes pueden ubicar, líderes de la congregación, pueden contactarlos para poder decir, oye, yo no estoy reflejando con mi matrimonio a Dios. Y por consecuencia, mis hijos no tienen un futuro ni una esperanza. Así que les animamos y les bendecimos. Gracias por conectarse. Queremos animarles también para que el próximo primer martes de diciembre, que es nuestra reunión de matrimonios, vamos a tener unos invitados especiales, que son los pastores Rodolfo y Adriana Garza de Amistad de Monterrey. Ellos van a seguir nutriendo nuestro matrimonio con esas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. En verdad que agradecemos que se hayan conectado. Y también queremos hacerles la invitación, ¿no? Que podamos unirnos a este sueño y a esta visión de Amistad Las Torres de la panadería 316. En verdad que se hacen muchos esfuerzos. Sabemos que hemos tenido errores también. Les pedimos una disculpa, ¿no? Pero en verdad que lo hacemos con todo amor, con todo empeño, para poder avanzar el reino y también para poder avanzar el liceo del reino, ¿no? Y entonces queremos decirles que se está promoviendo un nuevo producto que son las chapatas, así que yo no las he probado de mi esposa, pero nos han dicho que están buenísimas. Les invitamos a que las puedan adquirir, ya están a la venta, son sobre pedido los días lunes, miércoles, viernes y sábados hay venta, pidan un día antes y pues les invitamos también para que el próximo domingo pues nos veamos en el Open. Así que no hay más tiempo que despedirnos. Gracias por estar aquí. El tiempo se nos ha acabado. Pueden abrir sus micrófonos y rápidamente poder despedirnos. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Saludos. Dios me los bendiga. Gracias. Saludos. Oye, Betty, saludos. Saludos, Arturito. Hola, manita. Dios te bendice. Bendiciones. Hola, buenas noches. Tengan bonita noche. Dios les bendice. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Saludos. Buenas noches. Charlie, buenas noches.